Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este segmento de El Espacio Tu Psicóloga Online. El día de hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia, así que espero que todos estemos pendientes mediante sus monitores o sus aparatos electrónicos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante para la actualidad y para nuestra sociedad, y es la violencia doméstica. La violencia doméstica es la relación desigual de poder en donde una persona, generalmente del núcleo familiar, se aprovecha de esta situación de desigualdad de poder y comete algún tipo de agresión, lo que se conoce como violencia doméstica, violencia familiar, violencia intrafamiliar. Estos son los términos que usualmente se utilizan para dar el nombre a ese tipo de agresión o de violencia que se vive únicamente en el entorno de convivencia familiar. ¿Cuáles son los 4 tipos de violencia que existen? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial y la violencia económica. Dentro también de la violencia física podría estar lo que es la violencia sexual. La violencia física conlleva todo lo que son moretones, golpes, jaloneos, mordidas, golpes, laceraciones, entre otros. La violencia psicológica o emocional comprende lo que son insultos, humillaciones, demeritar a la persona, menospreciar sus sentimientos, menospreciar sus esfuerzos, etc. Y cuando hablamos de una violencia patrimonial nos referimos a que, por ejemplo, por una situación de celos o de enojo, entonces es cuando se da lo que se conoce que una persona toma un celular, un teléfono móvil, por ejemplo, y tal vez lo destruye, ¿verdad? O lo estrella contra la pared. Podemos hablar de que la violencia patrimonial es todo aquel tipo de violencia que genera una destrucción o un deterioro en lo que son los bienes materiales. Y la violencia patrimonial se da cuando generalmente en un núcleo familiar, en una familia, se esconde algún tipo de información económica, algún tipo de información que pueda estar ligada ya sea a bienes, a dinero, y todo esto lo que implica lo que es la estabilidad financiera de un hogar. También se considera esto como violencia económica. Finalmente tenemos lo que es la violencia sexual, que se da de esa relación de desigualdad de poder y en donde mediante la intimidación se obliga a un hombre o a una mujer a realizar actos dentro de la intimidad con los que no necesariamente se sienten muy cómodos o cómodas. Además, cabe mencionar en este punto que la violencia doméstica no solamente puede ser sufrida por una mujer. Es de tener en claro que la violencia doméstica puede ser generada hacia un hombre, hacia una mujer, hacia los hijos, hacia un niño, niña, un adolescente, siempre y cuando la violencia se dé dentro del entorno de convivencia familiar, va a ser catalogada como violencia intrafamiliar, violencia familiar o violencia doméstica. Finalmente, invitándoles a que si tú has sido víctima o sientes que alguien está siendo víctima de violencia doméstica, a que puedas brindarle esta información que el día de hoy te hemos compartido. Además, quisiera darte ciertas recomendaciones. Si tú te sientes víctima de violencia doméstica, puedes realizar tu respectiva denuncia. Es necesario que tengas todas las herramientas del conocimiento acerca de lo que es este tipo de violencia para que puedas tomar cartas en el asunto. Además, ya para finalizar, quisiera invitarte a que te suscribas a el canal Tu Psicóloga en Línea. Dentro de esta suscripción y desde el canal tú podrás tener acceso a diferentes videos, diferente información que te va a dar un panorama más amplio acerca de lo que hoy hemos hablado. Así que agradezco mucho por tu atención. Nos vemos a la próxima.